Hola, futuros cachimbos. ¿Qué tal? Les saluda el profesor Joel Mestanza. Un gusto saludar a toda la comunidad cajamarquina y a todos los amigos que forman parte de la Academia Preuniversitaria San Marcos. Recuerda que San Marcos es más que una pre. Les saluda el profesor Joel Mestanza, profesor del curso de Historia del Perú. Y en esta oportunidad vamos a hacer un repaso correcto de todos los exámenes que ha tomado, pues en sí, la Universidad Nacional de Cajamarca. En ese sentido, vamos a hacer un pequeño solucionario de nuestro curso con todas las preguntas que han venido, pues en sí, en los últimos procesos de examen de admisión. Tenemos 3 horas, así que vamos a desarrollar toda la cantidad de preguntas que podamos, pues en sí, resolver. Y explicando, lógicamente, no solo dictando claves, sino también explicando detalle a detalle cada uno de los puntos relacionados con este examen. Sin más preámbulos, rapidísimo, vamos a hacer solamente una pequeña confirmación. A ver, todos los que están detrás de su pantalla, mis estimados y queridos alumnos, me van a confirmar si logran observar pues en sí mi pantalla, si logran escucharme de forma correcta. Al parecer, en sí me dicen que por ahí sí, todo bien, correcto. Entonces, bueno, antes que nada, quiero aprovechar para saludar a mi amigo Diógenes, el encargado y promotor de la academia, pues en sí, la Pre San Marcos, como siempre, por invitarme a formar parte, pues en sí, de esta institución prestigiosa. Bueno, muchachos, vamos a empezar de acuerdo, pues en sí, a los primeros temas, ¿no? Según el prospecto de examen de admisión de la Universidad Nacional, no te olvides de Cajamarca. Y según las primeras preguntas que nosotros vamos a ir resolviendo, detalle a detalle cada uno, vamos a ver que la primera pregunta hace referencia a un tema que es conocido con el nombre de poblamiento americano. Cuando se habla del poblamiento americano, se sabe pues en realidad que el origen de la humanidad se encuentra en África y esta humanidad posteriormente por necesidad de alimentos terminó migrando, un grupo pequeño terminó migrando a Asia y posteriormente pasaron a Europa. Entonces, las primeras formas de vida se han encontrado en estos 3 continentes, siendo el continente cuna de la humanidad África. Salen de África, llegan a Asia y posteriormente a Europa, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en sí con todo ese grupo, vamos a decir, de hombres? Bien, hay un detalle. Todo esto ha formado parte del proceso de hominización. Recuerda que todos los seres, no vayas a pensar que tenían de arranque una característica humana, no. Ellos han pasado por un proceso evolutivo, donde se ha aplicado lo que diría Darwin, la llamada selección natural. La selección natural solamente selecciona para que pueda sobrevivir a aquellos seres que tienen una característica, ser los más aptos. Si eres apto, sobrevives. Bien, entonces hay que recordar que cuando se inició la era de hielo, o llamado también Pleistoceno, solo los más aptos eran pues en sí aquellos que lograron adaptarse al clima pues en sí del frío, ¿no? Al clima de las glaciaciones. Y bien, entonces recordemos pues que ante la necesidad de alimentos y ante la llamada desaparición de la megafauna, muchos animales y hombres terminaron migrando. Es así que un grupo terminó llegando, pues en sí, viajando, caminando y buscando alimentos por el sur de Asia y terminaría llegando pues a Oceanía. Pero hay un grupo, después de haber habitado Oceanía, o sea, ya conocieron África, Asia, Europa y ahora Oceanía, el último continente en ser poblado, correcto, terminaría siendo América. Y para eso existen muchas teorías. Pero también hay que recordar que si bien es cierto, hoy se ha demostrado que el americano no es oriundo de América, existía una teoría que planteaba que el americano sí era oriundo de América. Y justamente la primera pregunta hace referencia a ese tema. Cuando nosotros hablamos acerca de qué, muchachos, cuando nosotros hablamos acerca de la teoría del autoctonismo del hombre americano, ¿quién nos sostiene? Justamente si hablamos del autoctonismo, esa teoría fue propuesta por el argentino llamado Florentino Amellino. Entonces marcamos la clave, la D. Florentino Amellino, argentino de nacimiento, propone que el hombre, pues en sí americano, es oriundo de América. Para eso sus investigaciones demostraron que el hombre americano había nacido ¿en dónde? En las pampas de Argentina. Y es por eso que él plantea la idea del Homo pampeanus. Repito una vez más, ¿cómo se llama el resto que él ha encontrado? Se le conoce con el nombre del Homo pampeanus. Según él, ese llamado Homo pampeanus, correcto, terminaría siendo pues en realidad el inicio de la humanidad en nuestro continente. Si bien es cierto, este hombre, correcto, que él había encontrado para poder demostrar que era oriundo de América, tuvo pues en realidad que plantear, ¿no? ¿Por qué motivo sería oriundo de América?
La primera explicación que dio fue que los restos que había encontrado eran algunas mandíbulas, otros eran pues en sí un fémur, correcto, y se considera que era pues de un hombre, ¿no? Del llamado Homo pampeanus, el cual pertenecería, según Florentino Amellino, a la época del Mioceno, algo medio extraño. Y segundo, que era ni siquiera de la época cuaternaria, que es propia de la humanidad, sino según él, de la era terciaria. Ya hasta eso, correcto, plantear que era del Mioceno, plantear pues en sí que era de la era terciaria, ya tenía mucho pues en sí, mucha, vamos a decir así, ¿no? Tenía mucha sorpresa y lógicamente, ¿qué cosa vamos a encontrar? Muchos detractores. Y es por eso que muchos investigadores de la época, como Paul Rivet, Méndez Correa, Alex Erdikla, van a solicitar hacer pues un fechado de su llamada investigación, de lo que él había encontrado. Y bueno, al final se llevaron pues la sorpresa que cuando lo llevaron al laboratorio, le aplicaron el radiocarbono 14, primero lograron demostrar que no era de la época terciaria, sino que era de la era cuaternaria. Segundo, que no eran restos de un hombre, sino que eran restos de quién, justamente de un primate y también inclusive hasta de un felino. Por esa razón, esta teoría quedó descartada. Imposible considerar, pues en realidad, que el hombre era, pues en sí, americano. De esta manera, esta teoría tuvo, pues en sí, lamentablemente, pues en sí, una equivocación. Finalmente, él habla del Homo pampeanus, al cual lo llama también hombre plano angulado. Justamente la segunda pregunta hace referencia a esta teoría. Según, o sea, el personaje, dice, los orígenes humanos estaban inciertos a quienes son esos restos, o como se le conoce a esos seres, los que al desplazarse hambrientos y errantes por las pampas argentinas, listo, con eso queda claro que la teoría es de Florentino Amellino, se irguieron, o sea, caminaron en dos patas sobre sus miembros posteriores, definiendo en el nombre de la pampa. Ese ser, ¿cómo se llama? Estamos haciendo referencia nada menos y nada más que a Florentino Amellinus, y cuando te habla del hombre de la pampa, ya está hablando acerca de los Homo pampeanus. ¿Queda claro? Listo, señores. Eso es en torno a qué, muchachos, en torno a la llamada teoría de Florentino Amellino y la idea del Homo pampeanus. Pero ahora, cuando esta teoría quedó totalmente reducida en sí por la equivocación que habíamos encontrado, vamos a mencionar lo siguiente. Nos dicen la 3. ¿Quiénes llegan a poblar nuestro continente a través del estrecho de Bering, las islas Aleutianas y la corriente del Kuro-Chibo? Si nosotros hablamos de esa teoría, muy bien, es justamente representada por el personaje que refutó la idea de Florentino Amellino. Ese personaje investigador se llama Alex Erdikla, ¿correcto? Un checo norteamericano, ¿correcto? Quien justamente plantea de que la idea del hombre americano, o si hablamos del poblamiento americano, no podemos considerar que el hombre americano es oriundo de América. Él plantea que el hombre americano tiene su origen en Asia, ¿correcto? Él habla de la teoría monorracial, una sola raza ha llegado a nuestro continente, y este plantea que ese hombre llegó hace aproximadamente 10.000 años. Muy bien, quien vino justamente persiguiendo a los animales, buscando un nuevo clima, un lugar donde haya comida, aprovecharon ese puente de tierra, correcto, que une Asia y América del Norte. En la zona más cercana entre Asia y América del Norte se le conoce con el nombre de Estrecho de Bering. Ahí dicen pues la historia que habían planteado pues la presencia de un istmo, un lugar donde normalmente hay agua, y en ese entonces no había agua, había solamente tierra. Entonces estos animales y los hombres han podido caminar y cruzar a nuestro continente. Salieron de Mongolia, cruzaron el Estrecho de Bering y llegaron al norte de América en la zona de Alaska. Ahora, esta teoría es relativamente la más aceptada. ¿Por qué motivo? Porque la ruta es súper cercana. Y lógicamente, también cuando se han encontrado evidencias o de un hombre que hayan dejado pues en sí en nuestro continente, la evidencia más, repito una vez más antigua, lo van a encontrar en el norte de América, en los Estados Unidos. Para ser exacto, ¿en qué parte? Ahí están, ¿qué cosas fueron? Restos humanos, profe, no. Lo que han encontrado con una antigüedad aproximada de 20.000 años, vienen a ser restos de piedra, herramientas de piedra, donde destaca la piedra Folsom y la llamada piedra Clovis. Entonces, ese es un planteamiento. Otro, hay un conjunto de islas en esa zona y plantea que estos hombres,
provistos de balsas, cruzaron por estas islas, llegando igual al norte de América. Pero esa corriente que los llevaba era la famosa corriente de Kuroshio. A ti te está preguntando quiénes llegaron a poblar nuestro continente. Entonces, ahí tenemos a los australianos, a los melanésicos, totalmente descartado, no pueden ser, los chinos tampoco. Entonces, quedamos con el término en general, asiáticos y mongoles. Si bien es cierto, los que llegan acá, pues terminan siendo los mongoles, pero el término que utiliza Erdikla no es mongol, sino el cual él utiliza siempre ha sido pues el término de qué, de la raza asiática. Entonces marcamos pues en sí la clavecita, que sería pues la de, muy bien, los asiáticos, ¿listo? Entonces esa es la raza. ¿Cuál es la prueba que él había establecido? Muy bien, por ejemplo, entre asiáticos y americanos, por ejemplo, rasgos físicos, color de piel, aparentemente, ha encontrado los ojitos rasgados, el cabello lacio, por ejemplo, el cabello lacio. ¿Y qué otra cosa también ha planteado? También ha planteado que el tipo de sangre que tenemos es semejante al del asiático. Si el americano es O positivo, el asiático también. Ahora, quiero comentarte algo. Ha habido o se ha dado ciertas dificultades con esta teoría. También ha tenido su confusión, pero no tan rochosa como el de Florentino Mellino. Muy bien. Primero, es que el hombre ya sabemos que no llegó hace 10.000 años, como planteaba Alex Erdikla, sino hace 20.000 años. Segundo, es que los chinos no tienen sangre O positivo, tienen sangre A positivo. Entonces, si bien es cierto, hay ciertas semejanzas a nivel antroposomático, por ejemplo, la mancha mongólica que tienen todos los bebés, ustedes en Cajamarca quizá han visto algún bebé, ¿no? Con una manchita en la espalda. No sé si se han dado cuenta que parece que cuando han nacido el doctor la agarra tabazos o le ha mandado más palmas o que está todo moradito, medio verdecito, es un potito ya. Eso se le llama la mancha mongólica, ¿correcto? Repito una vez más, ¿cómo se le llama? La mancha mongólica. Y eso lo tienen asiáticos y americanos. ¿Listo? Ahí está. Entonces marcamos asiáticos. La 4 también dice, ¿en qué se apoyó básicamente Alex Erdikla para sostener el origen asiático del hombre americano? Justamente en sus pruebas. En el estrecho de Bering, no necesariamente, las semejanzas culturales, muy bien, en que los asiáticos y americanos tienen el mismo grupo sanguíneo, ya sabemos que estaba equivocado, en las semejanzas antropológicas entre asiáticos y americanos y en el parecido facial entre el siberiano y americanos. Pero recordemos en realidad que lo único más cercano que él ha encontrado es esto, ¿no? Las supuestas semejanzas antropológicas, dedito, muy bien, entre asiáticos y americanos, la mancha mongólica, el color de piel relativamente cobrizo, el tipo pues en sí de cabello, entonces todo se relaciona con la apariencia física. Ahora, profe, pero los asiáticos son bien jalados. Bueno, él no dice que somos jalados, pero que tenemos un detalle, ¿no? No sé si ustedes han dado cuenta en sus ojitos que en un lado parece pues que alguien te lo quiere abrir con gilet, ya, a eso lo llama ojitos rasgados. Muy bien, esas son sus semejanzas. Ya te dije, no ha sido del todo certero, pero es la teoría por la ruta, quizá la más aceptada. Muy bien, ahora continuamos. Ya hemos resuelto la 1, la 2, la 3 y la 4. Vamos a la 5. Te dice, ¿quién sostiene que en el poblamiento americano también ha intervenido un elemento polinésico? Esta pregunta, si vino en la Universidad Nacional de Cajamarca, quiero comentarte que esta misma pregunta ha venido también en la Universidad Nacional Federico Villarreal y muy parecido también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuando te hablan de haber intervenido elementos polinésicos y melanésicos, son hombres que son de origen, ¿qué? Oceánico, de las islas polinesias, las melanesias, los tahitianos, con el nombre de Tahití. Ya, ellos son los que llegaron a nuestro continente provistos de balsas, correcto, cruzaron por el mar. Imagínate, el mismo surfer se lanzó al mar y estos pues con sus balsitas llegaron a nuestro continente. Ahora, la ruta no es como el del estrecho de Bering, que son 15 kilómetros, que es súper cerca. Acá hay una ruta pues que es larguísima. Ahora, yo te digo algo, ¿tú crees que en esa época había radares, había pues una gran tecnología para poder evitar que las olas los maten? Porque recuerda que las olas son grandes y esas balsas no tienen pues estabilidad, ni que fuera pues este hombre en realidad flotara, ¿no? Además, la comida para tantos días de viaje, a ver, ¿tú crees que un barco sale mañana de China y llega acá a Lima al día siguiente? No, se demora meses en llegar.
Imagínate estos hombres, ¿cuánto tiempo van a estar sin comer? Que meten la mano al mar y tú crees que sacan comida. No. Esa teoría del llamado poblamiento americano, que tiene origen polinésico, inclusive habla de melanésicos, es la teoría de Paul Rivet, ¿correcto? Paul Rivet es el hombre promotor de la teoría oceánica o llamada también polirracial, porque no solamente habla de los polinésicos, sino también de los melanésicos. Muy bien, teoría inmigracionista, llamada también que oceánica. Paul Rivet, quien dice, y ahí sí él va, si bien es cierto, su ruta es recontra chorada, recontra pues en sí, vamos a decir de esta manera, ¿no? Imposible de creer, pero hay que ser sinceros. Hay algunas semejanzas que él había encontrado, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto, Paul Rivet considera que el hombre llegó a América aprovechando pues las corrientes marinas, ¿no? La corriente norecuatorial, un grupo, los melanésicos aprovecharon esa corriente, repito, llamada corriente norecuatorial y terminó llegando pues ¿hasta dónde? Terminó llegando pues en sí a la zona del norte de América del Sur, entre Colombia, luego migró hacia la zona de Brasil. Por eso él diría que los llamados melanésicos tienen una semejanza cultural con la raza brasileña llamada Lagoa Santa. Repito una vez más, ¿con quién tiene semejanza? Con la raza brasileña conocida con el nombre de raza Lagoa Santa. Eso es en torno a la teoría de Paul Rivet. Ahora, él también no solo habló de melanésicos, sino también de polinésicos. Y si hablamos de polinésicos, por ejemplo, Paul Rivet, ¿qué cosa nos plantea? ¿Qué cosa nos dice? Los polinésicos también salieron desde la zona, pues en sí, de la Polinesia, pero ya no aprovecharon la corriente norecuatorial, sino la corriente del sur, lo que nosotros conocemos con el nombre pues de corriente de Humboldt. Pero claro está que ellos no llegaron pues a la zona norte de Sudamérica, sino que ellos llegaron al sur de Sudamérica, a la isla de Pascua, en Chile. Y desde ahí iniciarían su etapa de poblamiento, pues en sí, de nuestro continente. Ahora, ¿qué encontró de semejanzas? Color de piel cobriza, a lo que nosotros llamamos color marrón, color chaufa, como quieras llamarlo, si quieres llamarlo color puerta. Otra cosa más, encontró semejanzas muy parecidas en el lenguaje, por ejemplo, el camote, ¿no? La famosa kumara con el famoso quechua. Algo más que hayan encontrado, también ha encontrado, aparte del color de piel, aparte de la semejanza lingüística, algunos aspectos culturales, como el horno de tierra, al cual tú lo llamas pachamanca. Hoy hablando de pachamanca, qué rico, se me acaba de antojar una pachamanca. Listo, muchachos, eso es en torno, pues en sí, a la idea de Paul Rivet. Las 6. De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son falsas? Te está pidiendo solo y únicamente las falsas. A ver, vamos a revisar acá rapidísimo. Dice, a ver, los australianos ingresan a América por el Cabo de Hornos. Si te dicen a ti que los australianos ingresan a América por el Cabo de Hornos, está haciendo referencia a la teoría de Méndez Correa, llamada teoría australiana. Ellos salieron de Australia, cruzaron la isla de Auckland, Macquarie, correcto, por ejemplo, Tasmania, Auckland, Macquarie, y luego llegaron al continente frío, que es la Antártida. Pero, profe, hace mucho frío, ¿cómo es posible que hayan logrado sobrevivir? Y es que resulta que en esa época gozaba de un buen clima la Antártida, al cual se le llama el Optimus Climaticus. Y luego caminó por la Antártida y cruzó pues al sur de Chile, Cabo de Hornos, Tierra de Fuego, y finalmente se asentó ¿en dónde? En la Patagonia. Si es la teoría australiana, esto sería verdadero. La 2 dice, los melanésicos se valen de la corriente de Humboldt para avanzar a América. Eso es recontra falso, porque recuerdas lo que te dije, ellos, los que llegaron pues en sí, los melanésicos no utilizaron esta corriente, utilizaron la corriente norecuatorial. Muy bien, y llegaron de Colombia, pasaron a Brasil. Así que falso. 3 dice, Paul Rivet se opone a la teoría de Alex Erdica sobre el origen del hombre americano. No es que se oponga, ¿no? Pero te has dado cuenta que no hay una semejanza entre sus teorías. Paul Rivet plantea que el hombre americano viene pues en sí de la zona de Oceanía, hay una intervención de varias razas como polinésicos y melanésicos, mientras que Alex Erddig la considera que solo una raza, en este caso los asiáticos, fueron los que poblaron nuestro continente. Si a eso el autor de esta pregunta lo llama oponerse, bueno,
quizá tiene ahí razón, pero discrepo del término, ojo, oposición. La número 4 te dice, fue de las semejanzas lingüísticas donde Paul Rivet empezó a sospechar el origen melanésico del poblamiento americano. Muy bien, correcto. Si hablamos acerca de semejanzas, repito una vez más, de semejanzas lingüísticas, eso lo hemos encontrado con mayor razón con los con los llamados, pues en sí, polinésicos, ¿no? Ahí sí se encuentran, pues en realidad, estos puntos. Ahora, acá observando, entonces, esto sería, pues en realidad, como te dije, había más semejanzas con la llamada, pues, raza polinésica, así que falso. Ahora, profe, un detalle. Usted hace rato cuando mencionó dijo que los australianos ingresaron a América por el Cabo de Hornos, pero antes de Cabo de Hornos usted habló de una tierra llamada pues en sí Tierra de Fuego. Entonces, ¿fue primero Cabo de Hornos o Tierra de Fuego? Es Tierra de Fuego. Y luego llegas a Cabo de Hornos. Entonces, mediante lo que te acabo de mencionar, muy bien, mediante lo que te acabo de mencionar, la única correcta sería la 3, pero a ti no te están pidiendo la correcta, te están pidiendo las falsas. Y en ese caso sería la 1, la 2 y la 4. ¿Cuál es la clave? Besito. Muy bien, listo. Buena, muy buenos observadores y muy buen oído tienes. Vamos con la siguiente pregunta. Ya. Hasta ahí hemos avanzado las teorías que hacen referencia al llamado, pues en sí, poblamiento americano. Ahora, vamos a hacer solamente una pregunta. Tú que estás detrás de tu pantalla, hasta ahí, ¿qué teoría para ti sería la más aceptada? Hemos visto que la teoría autoctonista simplemente queda descartada por los horrores que cometió Alex Erdikla. Pero ahora mi pregunta para todos ustedes es, chicos, muchachos, pregunta para todos, todos, sin excepción, todos. Muchachos, pregunta para todos ustedes, campeones. ¿Se han dado cuenta que hasta el momento la teoría inmigracionista toma pues en realidad mayor importancia? Ya sabemos que no somos oriundos de América, sino que venimos de afuera. Pero dentro de la teoría inmigracionista hablamos una asiática, una oceánica y una australiana. Pregunta para ustedes, de las tres, ¿cuál era la más aceptada? ¿La asiática, la oceánica o la australiana? Hasta el momento ha sido la más aceptada. ¿Qué cosa, muchachos? Ha sido la más aceptada, pues en sí, la llamada teoría asiática, la llamada o conocida con el nombre de teoría monorracial. Claro está que ha habido ciertas equivocaciones, pero la ruta es la más accesible y la más aceptada. Ahora, si vemos la cantidad de restos que existen en toda América, repito, en toda América, y vemos cuál es el más antiguo o cuál es la evidencia humana, sin necesidad de resto humano, pero algo que haya dejado, no sé, herramienta de piedra. La más antigua, ¿sabes quién lo tiene? Lo posee el norte de América. ¿Quién, profesor? Lo posee, pues en sí, no te olvides, Estados Unidos. Es por eso que también ese sería otra de las pruebas de por qué motivo y por qué razón terminaría siendo pues la teoría asiática una de las más aceptadas. Ahora, si es la más aceptada, entonces el poblamiento americano empezó desde el norte y luego vino hasta el sur, efectivamente, y también llegaron migrando, correcto, buscando alimentos, buscando un mejor clima, y es así como llegaron a la zona de los Andes centrales del Perú. Para poder conocer al primer poblador del Perú, nosotros hacemos un estudio, ¿no? Un estudio donde hacemos una periodificación, donde vamos a dividirlo en periodos de acuerdo a sus características encontradas, muy bien, en base al sistema económico. Por ejemplo, los más antiguos, se han dado cuenta, en realidad, por ejemplo, las investigaciones demuestran que los más antiguos carecen, por ejemplo, de producción de sus propios alimentos. ¿Y cuál es su principal actividad? La cacería y la recolección. En cambio, los que son intermedios ya domesticaban plantas y animales y su vida ya no era migrante constantemente, sino que podía habitar en una pequeña comunidad. Y ya los más desarrollados, era lógico, se asentaban cerca a ríos, lagos y lagunas para poder aprovechar que la presencia del agua, regar sus plantas, desarrollar agricultura y ganadería. Entonces, si queremos hablar acerca de los primeros pobladores del Perú, nosotros vamos a hacer una clasificación. Primero, tenemos que recordar al periodo ¿qué? Al llamado periodo, no te olvides por favor, al periodo lítico, que es la etapa de cazadores y recolectores peruanos, donde los restos más importantes son Pacaycasa, correcto, que es llamado también Piquimachay I, Pacaycasa en Ayacucho, que es el habitante más antiguo del Perú. No se encontraron restos humanos, pero sí evidencia.
Es como que yo te diga, dejo prendido acá la clase, ¿no? Salgo un rato, no estoy. El jefe llega, el señor Diógenes viene y pregunta, ¿dónde está el profesor Mestanza? No lo veo. Muy bien, no estaré en clase, pero estoy dejando la evidencia en tu pantalla de que yo estuve avanzando mi clase. No estará mi cuerpo presente, pero sí hay evidencia de algo que yo he dejado de forma material. Entonces, eso es lo que hizo el hombre. No dejó, repito una vez más, no dejó evidencia, repito, no te olvides, ¿eh? No dejó evidencia. ¿De qué, muchachos? No dejó evidencia, espero que todos ustedes, repito una vez más, no se olvide, no dejó evidencia de su cuerpo, ¿correcto? Pero sí dejó evidencia de que hay de herramientas, por ejemplo, de pinturas, etcétera. Vamos a ver a Pacaycasa como el habitante humano más antiguo del Perú, ubicado en los Andes de Ayacucho. El segundo habitante más antiguo está en la costa, ¿correcto? Que es Chivateros, que es conocido por tener el taller lítico más grande del Perú y de América. Luego de Chivateros destaca Toquepala, en la zona pues en sí de Tacna, en la Cueva del Diablo dejó la primera pintura rupestre, la más antigua del Perú, con escenas de cacería, no te olvides, al cual se le conoce con el nombre de Chaco. Luego vamos a encontrar al resto humano más antiguo del Perú, encontrado en la costa. Acuérdate que es el llamado que es el hombre de Paiján. Paiján ha demostrado que tiene 8.000 años, pues en sí, de antigüedad, 8.000 años antes de Cristo, y le ganó a Lauricocha, que antiguamente era justamente considerado el primer resto más antiguo. Por ejemplo, esta número 7 es una pregunta súper antigua, y por eso que como es antigua, todavía cree que el resto humano más antiguo del Perú, que se ha conocido, podría ser Lauricocha, o dependiendo a qué hace referencia. Vamos a leer, todavía no lo he visto bien, así que lo estoy viendo recién. Pero, por ejemplo, si la pregunta fuese el resto humano más antiguo del Perú, o el resto fósil, resto humano más antiguo del Perú, ese es Paiján. Y le sigue después el segundo resto más antiguo, no te olvides, Lauricocha en Huánuco. Ahora, si la pregunta es habitante más antiguo del Perú, no encontrarás, a ver, si te dice habitante, pero no te está hablando de resto, ¿eh? Resto humano. Habitante significa que ha dejado, pues en realidad, una evidencia de que él estuvo ahí. Ah, y así es habitante. Entonces, ¿de quién vamos a hablar? El habitante más antiguo del Perú, según lo que te dije. A ver, acuérdate de la mnemotecnia, Pachitopala. ¿Qué significa Pachitopala? Pacaycasa, Chivateros, Toquepala, Paiján y Lauricocha. Los tres primeros no dejaron resto humano, pero sí evidencia. Y los dos últimos son los que tienen restos. Ahora, el más antiguo, ¿quién era? Paiján. Y le seguía Lauricocha. Si nos preguntan a nosotros, el habitante más antiguo del Perú que se conoce es llamado ¿quién? Ah, ahí sí hablamos de Pacaycasa. El resto no te olvides, no te olvides de herramientas más antiguas del Perú. La primera herramienta lítica le pertenece a Pacaycasa, pero ojo, en la actualidad San Marcos, por ejemplo, ya no lo considera a Pacaycasa. Primero, ya no lo llama Pacaycasa, lo llama pues en sí Piquimachay. Segundo, quien es más antiguo que Pacaycasa ya no es en sí, ya no está en Ayacucho, sino en Ancash, con el nombre pues de Guitarrero 1. Muy bien, pero en versiones de estas preguntas que tienen todavía una visión anterior, no hay mucha investigación, vamos a considerarlo todavía Pacaycasa. Muy bien, en primer lugar ni siquiera en la clave está pues Guitarrero 1. La 8. De los siguientes hombres primitivos y sus manifestaciones culturales establezca la relación correcta. El hombre de Chillón, primero, recuerda que era cazador o recolector. ¿Sabes quién es Chillón? Es Chivateros, así que descartado. Agricultor no es, él era cazador-recolector. El hombre de Paracas, llamado Santo Domingo, tampoco con el arte rupestre que es la pintura rupestre. El hombre de Paracas pertenece a una etapa llamada el arcaico inferior, y en el arcaico inferior la característica es domesticación de plantas, domesticación de animales y la pesca. Bueno, Paracas está cerca al mar, ellos eran pescadores y vivían en chozas. El hombre de Kotosh, escultor, eso sí es verdad. ¿Por qué motivo es verdad? Porque ahí se encontró la llamada escultura de las famosas de las manos cruzadas. Es considerado uno de los primeros templos más antiguos del Perú. El hombre de Toquepala era pastor. Toquepala no es pastor. Recuerda que Toquepala, muy bien, ha sido catalogado como un cazador. Descartado. Haiwamachay es considerado el primer, no te olvides, domesticador de camélidos. Y acá dice constructor falso. La única clave sería entonces
la C. Voy a comentarte ya para pasar al siguiente tema. Vamos a ver lo siguiente. Ese fue el periodo lítico, cazadores-recolectores, muy bien, que van de un lugar a otro buscando alimentos. Ahora, vamos a ver qué siguió después. Ya aprendieron a domesticar plantas y animales. Por eso a esa etapa de domesticación de plantas y animales se le conoce con el nombre de ¿qué? Se le conoce con el nombre de arcaico inferior. En el arcaico inferior destacan restos como, no te olvides, Nanchop, en Cajamarca, en tu tierra, que justamente es considerado el primer horticultor. El segundo horticultor o domesticador de plantas es el hombre de Guitarrero 2 en Ancash. Luego viene el llamado pescador, donde se encontraron los primeros, pues en sí, redes y anzuelos, inclusive instrumentos musicales como flautas. Estamos hablando del hombre de Santo Domingo o Paracas, pescador. Luego de Paracas viene el hombre de Jaihuamachay en Ayacucho, domesticador de ¿qué? De camélidos. Muy bien. Luego destaca también quién, por ejemplo, Piqui Machay, Piqui animal pequeño, en Ayacucho también, el primer domesticador de, no te olvides por favor, domesticador de cuyes, ¿correcto? También destaca Telar Machay en Junín, donde se encontraron también restos de ¿qué? Restos de camélidos. Ahora, en Lima, se encontraron en Chilca, una tierra muy cercana a Lima, ¿correcto? Se encontraron los restos del primer domesticador del perro y del primer constructor, entre comillas, de Lima, ¿no? Donde se construyeron pues una pequeña aldea. Muy bien, ese es el arcaico inferior. Y el arcaico superior ya es la etapa de gran desarrollo, de la etapa de la sedentarización del hombre, ya que el hombre ya no vive de domesticar, sino de producir sus propios alimentos. Vive de la agricultura y la ganadería. Estamos hablando de hombres como, por ejemplo, Tabla de Lurín, Caral, por ejemplo, que es catalogado en sí una ciudad sagrada muy bien grande, un gran desarrollo urbano. También hablamos de Huacaprieta, muy bien, donde se encontraron tejidos, como también mates pirograbados, las Aldas, Cerro Paloma, etcétera, ¿no? Que ya son hombres netamente sedentarios. Así que vamos a seguir desarrollando este tipo de preguntas. Mira, esta pregunta está recontra fácil, la 9, cuando te dice a ti, ¿cuál fue la actividad principal del hombre de la Uricocha? Primero, tú sabes que Pachito Pala, Pacaicasa, Chivateros, Toquepala, Paijagui y la Uricocha son de la época de la cacería y la recolección. Pero si hablamos de la sierra, ahí abundaban más pastos. ¿Y quiénes están detrás de los pastos? Los animales. Por tal motivo, ¿de qué vivía él? ¿De la recolección de frutas o de la cacería? Por su geografía, ellos viven ¿de qué? De la cacería. No hay ninguna otra actividad que se acerque a su territorio. Muy bien, listo. Ese es en torno a la Uricocha. Ajá, muy bien. La agricultura no, porque eso recién se desarrolla en el arcaico superior. La astrología es propia ya de las culturas más desarrolladas, altas culturas, Chavín, por ejemplo, ¿no? Astrónomos. La alfarería es el desarrollo de la cerámica y eso aparece en el periodo llamado formativo, después del arcaico después del arcaico superior. Luego viene la pesca. La pesca podía ser, pero la pesca es propia de la costa. Muy bien, listo. Entonces, por geografía, la cacería. La 10, entre los hombres primitivos del Perú y sus manifestaciones culturales sobresalientes, señala la relación correcta. Muy bien. Cotoji, yo te dije solo las manos cruzadas. No hay pintura rupestre porque eso le pertenece a Toquepala. El hombre de las Aldas es el primer pastor, tampoco. Ahí se encuentran construcción. Muy bien. Desarrollo arquitectónico, el arcaico superior. El hombre de Chillón, instrumentos líticos, el taller más grande, sí. Jaihuamachay, constructor, no, porque él era ¿qué? Si te dije claramente, domesticador de camélidos, hace rato lo dije. Y el hombre de Toquepala, él es el llamado pintor, ¿no? Así que la única clave que se relaciona acá es la C. Listo, señores, instrumentos líticos, el taller lítico más grande del Perú. Listo, ajá. Ahora vamos a desarrollar la pregunta 11, 12 y 13. Mira lo que nos dicen a nosotros. En total vamos a desarrollar a ver, rapidísimo, 112 preguntas. Vamos a ver si podemos hacerlo todos en nuestras 3 horas de clase. A ver, los restos fósiles más antiguos del hombre peruano pertenecen al llamado hombre de que ahí estaba lo que te decía. Si te dice restos fósiles, muy bien, te está hablando del resto humano. Ahora, tú sabes, ya te dije hace un rato, antiguamente era la Uricocha, ¿correcto? Tiene 7.500 años antes de Cristo de antigüedad. Pero, repito, el resto que en la actualidad se ha demostrado que es el más antiguo le pertenece a Paiján. Pero, profe, en la clave no hay Paiján. Correcto. Entonces, como la clave es una pregunta antigua, muy bien, vamos a marcar pues que es la Uricocha. Pero te repito una vez más, acá nosotros tendríamos que poner a Paiján.
a Paiján en la libertad. Paiján justamente fue estudiado por el señor llamado Rafael Larco Joyle. Muy bien, ahí está, Paiján. No soy muy bueno escribiendo en este sistema. Listo, señores. Ese es en el caso de quién, ese es en el caso pues de nuestro amigo, no te olvides, el hombre de, vamos a poner acá, Lauricocha, pero Paiján le gana por 500 años más, 8000 años antes de Cristo. La 12, los restos materiales líticos más antiguos hechos por el hombre peruano le pertenecen al hombre ya. Ahí recuerda que el hombre más antiguo, hoy en la actualidad ya sabemos que es el hombre de qué. ¿Cómo lo llaman? Te dije Guitarrero 1 o Río Santa en la zona de Ancash. Pero antiguamente, también esta pregunta es recontra anticucha, hace referencia pues a Paca y Casa. Me acuerdo claramente cuando te mencioné que todo empezaba con una evidencia, no con el resto humano. Y por ese motivo utilizábamos la mnemotecnia, ¿no? En la época del lítico, acordémonos del Pachito Pala. Paca y Casa, Pa, Chi, Chivateros en Lima, con el taller lítico más grande del Perú. To, que significa toquepala, pintura rupestre, Paiján, resto humano más antiguo, y Lauricocha, segundo resto más antiguo. Ojo, Lauricocha también ha destacado por tener deformaciones craneanas y también se ha conocido que ellos tienen pues, pinturas rupestres. Muy bien, pero acá te hace referencia a los restos líticos más antiguos hechos por el hombre, le pertenecen a Paca y Casa. La número 13 dice, las huellas más antiguas de los primeros pobladores peruanos que han encontrado la arqueología, ¿en qué consiste? Pero hace un rato lo acabamos de marcar justamente cuando hemos hablado de quién, de Paca y Casa, y es que no se han encontrado cuerpos. Pinturas rupestres no son lo más antiguo, tampoco canoas, tampoco cerámica y tampoco restos humanos. Lo más antiguo que se ha encontrado del hombre en América, inclusive en el Perú, son los instrumentos de piedra. Muy bien, repito una vez más, son los instrumentos de qué? Son los instrumentos de piedra. O sea, herramientas hechas a base de qué? Herramientas hechas a base de piedra. Ahí está la número ¿qué? La número 13. Ahora pasamos a resolver la pregunta de la número 14. Ahora repetimos y hablamos de nuevo de Alex Erdika y Paul Rivet. Ambos, dice, respecto al hombre americano, Alex Erdika y Paul Rivet coincidieron en que, pero hijo, es obvio, los dos coincidieron en que el hombre americano no es oriundo de América y la única clave que habla de eso, ¿qué cosa es? ¿Cuál sería? Afirmar que procedían exclusivamente del Asia, no, es de la propuesta de Erdikla, y eso iría en contra de Paul Rivet. Afirmar que procedían de Oceanía, esa es la propuesta de Paul Rivet, y te estaría negando lo que dice Erdikla, así que ni la A ni la B. Negar su carácter autóctono, eso es obvio, y esa es la clave. Limitarse a señalar su antigüedad, no, y afirmar su carácter autóctono, no, ellos no son autóctonistas, ellos son inmigracionistas, y por eso niegan su carácter autóctono. ¿Qué significa eso? Negar el carácter autóctono significa establecer de que el hombre no es oriundo de América, sino que viene de afuera. Eso es negar el carácter autóctono. Ahí en la clave, casita. Vamos con la número 15. ¿Con qué cultura se inicia la alta cultura peruana? Bien, hasta ahí hemos hablado acerca de qué, muchachos. Hemos hablado acerca nada menos y nada más que del origen, pues en sí, del poblamiento americano y del hombre, de los primeros pobladores del Perú. Ahora, ¿qué nos toca conocer? ¿De qué nos toca hablar en estos momentos? De cómo se origina la cultura peruana. Y cuando hablamos acerca de la cultura peruana, por ejemplo, para algunos, aunque ustedes no lo crean, para algunos autores el peruano no es capaz de crear cultura, y sino que necesita de afuera. Pero hay autores, correcto, que sí plantean que el hombre es capaz, el peruano es capaz de crear una cultura. Es por eso que acá vamos a encontrar teorías autoctonistas, teorías inmigracionistas, hologenistas y aloctonistas. Entonces, quiero comentarte, por ejemplo, que la teoría autoctonista que explica el origen de la cultura peruana, o sea, si dice autóctono, significa que el peruano ha creado su propia cultura, fue planteada por quién? Por Julio César Tello, el guarochirano, el sanmarquino, hijo. Él plantea, pues, en realidad que la cultura peruana se ha originado acá, en nuestro país, y que no ha recibido ninguna influencia extranjera. Para Tello, la cultura peruana tiene su origen ¿en dónde? En la cultura chavín.
al cual él va a llamar cultura matriz del Perú. Repito una vez más, ¿cómo lo va a llamar? Cultura matriz del Perú, porque él considera, repito, que la cultura peruana tiene su origen en nuestro no te olvides, en nuestro país. Según él, la cultura chavín tiene su origen en la selva. ¿En la selva de quién, profe? De una tribu, llamada la tribu de los arawaks. Esa tribu, correcto, salió de la selva y cruzó justamente la Cordillera Negra, llegando a sentarse, pues en sí, en el llamado Callejón de Conchucos, dando origen a la cultura chavín. Cuando le preguntaron a él, amigo, maestro, disculpe, acá la pregunta para usted. ¿De dónde saca, pues, en realidad que la cultura peruana puede originarse en la selva? Y ahí él responde, ¿no? Ahí él dice, ¿no? Pero está muy fácil. Mira la estela de Raimondi. Mira el llamado obelisco, por ejemplo, el obelisco Tello. Mira, por ejemplo, el lanzón monolítico. ¿Qué animal vemos? Un animal, un felino propio de la selva, que en este caso viene a ser nada menos y nada más que el jaguar. Hasta ahí, por ese motivo, él plantea muchas semejanzas. Pero viene un alemán, correcto, un racista de aquello que simplemente dice, no, el hombre peruano no es capaz de crear cultura. Él ha recibido influencia extranjera y quiere refutar a Tello. Ese doctor investigador es nada menos y nada más que Max Uhle, el alemán, quien dice que la cultura peruana tiene su origen ¿en dónde? Tiene su origen en Centroamérica, el origen mesoamericano. Y cuando él nos habla del origen mesoamericano, él considera que estos hombres que llegaron de la zona pues de Centroamérica, que eran justamente los mayas, muy bien, vinieron en balsas, correcto, y llegaron pues en sí al Perú y dieron origen a dos culturas. Las primeras culturas, según Max Uhle, vendrían a ser la cultura proto-chimú y proto-nazca. De esta manera, estaríamos hablando del origen de la cultura peruana, según Max Uhle, de origen inmigracionista, que el peruano no es capaz de crear su propia cultura. Hasta ahí el primer punto importante en torno al origen de la cultura peruana. Ahora, señores, eso ha sido la pregunta 15. Vamos a responder la pregunta 16. En la pregunta 16 volvemos